Comenzamos temporada y lo hacemos de nuevo en el Centro Cultural Gómez de Tortosa con ese programa en el que aprendemos sobre los proyectos y las cosas realizadas por nuestros concejales en el Ayuntamiento. L'Ajuntament a prop de tu. Hoy estamos con el concejal de Educación, Bartolomé Úbeda. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de esa faceta tan importantísima en la vida de cualquier persona que ocupa una gran parte de nuestra vida, de la de todos, y que en este tiempo de pandemia ha tenido también sus más y sus menos, que acoplarse muchísimo a esta situación como pues todas las cosas, toda nuestra vida. Bartolomé Úbeda, yo en primer lugar quisiera que me explicara para el Ayuntamiento qué significa la educación. Bueno, pues como has dicho, la educación es una de las facetas más importantes entre nosotros y es de sabiduría popular que la educación es uno de los factores más influyentes dentro del progreso y el avance de cualquier sociedad, como bien has dicho. Pero no solo de la sociedad en general, sino del ser humano en particular. Por lo tanto, para el área de educación, ese concepto, esa definición es lo que nos va a marcar y es nuestra guía, nuestro rumbo en cualquier acción, cualquier situación, cualquier planteamiento que llevamos a cabo. La gestión desde el Ayuntamiento de esta Concejalía de Educación, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, sus principios, como bien he dicho, cualquier actuación, situación, planteamiento que sale desde la Concejalía de Educación y también desde el equipo de gobierno está basado en dos bloques, en dos pilares. Uno, donde trabajamos todos los ejes transversales de manera global, como el eje transversal social, donde ese eje se refiere al tema de valores, derechos, respeto, convivencia, el eje transversal de salud, que es la prevención de la drogodependencia, educación sexual, educación y coeducación, la nutrición. Y luego también otro eje importante es el eje transversal ambiental, donde se trabaja y toda nuestra línea de actuación en el cuidado del medio ambiente, los animales, la protección, etcétera, etcétera. Eso es un bloque por un lado. Y luego otro, que es el ADN del equipo de gobierno y de todas las áreas, que es ese bloque donde se rige por unos principios rectores, que son la transparencia, la participación de toda la comunidad, la eficiencia y la eficacia, que como bien habéis visto desde el principio de nuestro día en el equipo de gobierno, esos principios, el ADN de nuestra guía y en el área de educación también. La educación con visión de futuro es algo que usted ha tenido presente, lo ha dicho en varias ocasiones. La tecnología empieza a introducirse en el sistema educativo. ¿Apuesta el equipo de gobierno también por esta línea? Sí, y de hecho, como bien hemos dicho, la tecnología es una apuesta del equipo de gobierno y en todas las áreas, en el área de educación también, pero lo hemos iniciado súper rápido porque ha sido a raíz de esta pandemia donde nos hemos tenido que readaptar y flexibilizar a un entorno digital que antes no se hacía. Hemos pasado de un entorno presencial a uno digital y semipresencial. Precisamente vamos a hablar de esa situación que ha tenido que afrontar también la educación, de esa situación de pandemia, la gestión de esta área del Ayuntamiento de Novelda en tiempos de COVID. ¿Cómo se ha producido, Bartolomé? Bueno, como es sabido por todos, esta pandemia vino de un día para otro para hacer un cambio vertiginoso y brusco en nuestras vidas, para instaurarnos en una rutina paradójicamente repleta de imprevistos y de incertidumbre, y la Concejalía de Educación y la comunidad educativa no ha sido ajena a esos cambios, con lo cual hemos pasado, como bien he dicho antes, de unos momentos de actividad presencial a una a distancia, online y luego semipresencial. Es verdad que en esta pandemia hemos tenido tres momentos clave. Una, con ese inicio de un día para otro de los cierres de los colegios, donde nos tuvimos que adaptar de un día para otro también a
a esa enseñanza digital, y aquí sí que quiero resaltar y puntualizar y agradecer a toda la comunidad educativa, al profesorado y en particular también al alumnado, que ha sido un ejemplo de adaptación brutal en un momento rapidísimo, que ha sido un ejemplo de muestra de adaptación, sobre todo de los chavales, que de un día a otro han estado encerrados en casa haciendo de manera digital y perdiendo ese contacto que le hace ese crecimiento, ese juego, etcétera, etcétera, en la calle. Eso por un lado, nos tuvimos que adaptar ahí y ahí hubo varias acciones. Una, que somos conscientes de la importancia de la educación, como hemos dicho, y no hemos querido dejar ningún niño que por factores pueden ser sociales, ambientales, culturales o tecnológicos, se quedase atrás. Y en plena pandemia, cuando no se podía salir apenas en la calle, en situaciones muy restringidas y muy justificadas, con personal del ayuntamiento y en coordinación, por lo que hemos dicho antes de la participación y la transparencia, con los equipos directivos repartimos todos los ejercicios, deberes, libros de cursos inferiores que no podían tener esas clases presenciales, y repartimos casa por casa a todos los niños de la población. Eso fue uno, y una vez instaurado y repartido todos esos ejercicios, para hacer ese seguimiento se creó la figura de agente tutor, que también quiero desde la concejalía agradecer esa función a la policía local y en especial al agente tutor, Javi Cuenca, donde hubo un seguimiento durante esos meses hasta finalizar el curso de los chavales que se les repartían semanalmente los ejercicios, se les recogían, se les entregaban a los equipos directivos para hacer ese seguimiento continuo. Eso fue el primer momento. Luego, el segundo momento también muy importante fue con la incorporación progresiva a la apertura de los centros, siempre cuidando y aplicando las medidas de seguridad de la Consejería de Sanidad y de Educación. Y aquí la intervención de la concejalía fue también en coordinación con todos los centros, el cierre de calles más amplia de lo normal para hacer esas salidas progresivas, siempre protegiendo la seguridad y la higiene, eso por un lado, limpiando todas las mañanas las aceras de los alrededores de los colegios. Eso fue otra acción que hicimos, y luego aumentando el personal de limpieza en horario lectivo en cada centro. Esa fue otra acción puntual. Y la última, que fue en el inicio, bueno, en la mitad del curso pasado y con una apuesta de las políticas de la Consejería aumentando e iniciando subvenciones para paliar las consecuencias negativas de estos cursos, de estos curso y medio de los chavales, se sacaron unas subvenciones y la ciudad de Novelda, dentro de la Concejalía de Educación, optó a esa subvención donde recibimos 42.000 euros que organizamos talleres, charlas, fines de semana inclusivos, escuelas de Navidad, siempre basándonos en los ejes transversales que he dicho anteriormente, donde se ha albergado casi 600 niños y hemos trabajado en toda esa área. Un año y medio ya, vamos casi para 2 años, difíciles, como dice, que nos hemos tenido que adaptar, primero con las dificultades de no poder estar en la propia clase, y después con las dificultades de la falta, las dificultades de audición por las mascarillas, tanto para los niños como para los profesores que se han dejado la voz este año en las clases con muchísimo esfuerzo, también con esas dificultades que nos da para el entendimiento el no tener expresión porque nos la quita la mascarilla, las ventanas, las puertas abiertas con el ruido que se cuela en las clases. ¿Cuál es la valoración que se hace desde la Concejalía de Educación de esta situación, de cómo se ha llevado a cabo esta situación y cómo se ha superado? La valoración ha sido muy positiva porque al final estamos hablando de datos objetivos, y después de pasar este tiempo se ha visto que uno de los lugares más seguros que ha habido en plena pandemia ha sido los centros educativos, que ha sido gracias a esas medidas de seguridad y
interpuestas desde la Consejería de Sanidad y aplicadas y dirigidas y coordinadas desde cada centro, con lo cual hemos visto que ha habido algún caso de COVID, algún brote, pero se ha erradicado rápidamente por esa coordinación y la valoración ha sido súper positiva y de hecho seguimos. El control del absentismo también es algo en lo que la concejalía está muy encima. Sí, tenemos claro que, mira, el absentismo, si es reiterado, eso tiene dos problemas, que uno es el fracaso escolar y otro es el abandono prematuro del sistema educativo, que eso tiene unas consecuencias negativas en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso conlleva delincuencia, conlleva desempleo, conlleva conductas disruptivas y somos conscientes de eso, porque como bien has dicho, la educación es un motor también económico, porque va formando la mano de obra cualificada, la innovación, etcétera, etcétera. Con lo cual no queremos que ya sin esta pandemia éramos muy conscientes de que el absentismo tenemos que erradicarlo, porque al final lo que es un problema educativo se convierte en una lacra social y somos conscientes de eso y hemos ido trabajándolo, pero aún más en estos momentos, que hay que decir que no aumenta el absentismo por esta pandemia. Hemos trabajado también de manera coordinada con la Consellería de Educación, con la Fiscalía de Menores y hemos adaptado el protocolo marcado por la Consejería de Educación, hemos adaptado nuestro protocolo de absentismo actualizado, hemos trabajado con una subcomisión de absentismo donde se trabaja día a día para ser más eficaz y más eficiente y reduciendo todos los casos en coordinación con la comisión de absentismo y un protocolo que ha estado supervisado por la Fiscalía de Menores. Vamos a hablar de futuro, ¿no? De aquellas cosas que se han introducido en nuestro sistema educativo para seguir mejorando la oferta educativa, en primer término, de nuestros estudiantes, darle más opciones de formación y de educación en nuestra población, con la incorporación, por ejemplo, de nuevos grados y ciclos formativos en nuestros institutos. Sí, bueno, aquí quiero resaltar varios puntos. Uno es que hay un antes y un después de la llegada de Chimopuy en el área educativa y hay una apuesta clara por el tema educativo. Como bien has dicho tú, en la apuesta por la formación profesional, que es una apuesta de trabajo cualificado e importante como el resto de Europa, eso es uno, y luego por otro de los temas importantes, la inversión en infraestructuras educativas, pero me voy a centrar en lo que bien has dicho, y Novelda, en estos 2 años, junto en colaboración con el gobierno de Chimopuy, el área de educación, y en coordinación con los centros educativos y los sectores productivos de Novelda, estamos ampliando la oferta y lo que has dicho tú, que en el tiempo que llevamos hemos aumentado la oferta de ciclos formativos que había en la localidad y nos hemos conseguido un ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes, un grado superior de aplicaciones multiinformáticas y un grado superior de comercio y marketing. El grado medio de mecánica industrial adaptado al sector productivo de agrícola y del mármol. Y seguimos luchando en la ampliación en breve de varios ciclos formativos, porque como bien hemos dicho, la educación es uno de los sectores que te hace que el crecimiento económico y profesional de una población. Encaminados además en los sectores productivos, como decimos, que están implantados en la zona, en nuestra comarca. Sí, sí, de hecho es que, como bien he dicho, hemos trabajado con los sectores productivos y ante esas demandas hemos ido adaptando, por un lado, en 2 vertientes, lo que necesita la población y hacia dónde va también el desarrollo de un mundo más globalizado como el tema de las nuevas tecnologías, y vamos en esa línea. Para no solo formar a las personas y que tengan esos estudios, sino también para que después tengan una salida profesional y laboral. Efectivamente, queremos que tengan esa salida a nivel local, que se puedan quedar aquí a trabajar a nivel local y en este mundo tan globalizado que puede estar también a nivel local y trabajar en Estados Unidos.
con el tema de las redes sociales, aplicaciones multiinformáticas, etcétera, etcétera. Y para poder ofrecer este tipo de formación, este tipo de educación, se tiene que hacer en unas instalaciones y unos lugares adecuados y que pues den todas las herramientas a nuestros estudiantes y también al profesorado. Se tiene que trabajar a gusto y en condiciones. Y para eso también en los últimos meses y en los últimos años casi ya se ha hecho una apuesta por la renovación y mejora de las instalaciones educativas de nuestros colegios e institutos con el Pla Edificant. Sí, como bien has dicho y he dicho yo anteriormente, hay un antes y un después en la inversión educativa y aquí en Novelda hay una apuesta clara del gobierno de Chimo Puig donde se está viendo reflejada, como bien hemos dicho, en la apuesta de los ciclos formativos, donde hemos recibido bastantes ciclos formativos en relación a otras poblaciones y luego en la dotación de inversión en infraestructuras. En estos 2 años se va a invertir en Novelda 4 millones de euros. Ahora mismo, actualmente, llevamos 2 millones de euros en instalaciones. En el Alfonso, por ejemplo, voy a enumerar unas cuantas. Alfonso ha sido el gimnasio y aula e instalaciones eléctricas. El Jorge Juan también ha sido las instalaciones deportivas, instalación eléctrica. Por ejemplo, el Jesús Navarro, también una inversión importante, donde ha sido instalación eléctrica y accesibilidad. En el Gómez la Caldera de instalación eléctrica, en el Sánchez el tema de la caldera y la instalación eléctrica, en la escuela de adultos La Illa el tema del aire acondicionado y por ejemplo también en La Mola, que es lo que queda pendiente se va a realizar en breve, que son 2 millones de euros. De esos 2 millones de euros que es en la adecuación de los ciclos formativos y en las instalaciones del conserje, etcétera, etcétera. Que hay una apuesta importante y un trabajo que se está viendo reflejado de esta corporación junto con el gobierno de la Generalitat, que se está viendo reflejado en la población de Novelda. Un esfuerzo importante también por parte de los centros educativos con estas obras, porque han estado dando el curso con las obras en marcha, se han adecuado con todas las dificultades también impuestas por la pandemia, un esfuerzo importante por parte de la comunidad educativa. Sí, la comunidad educativa, y lo vuelvo a resaltar, y hay que darle gracias por todo ese esfuerzo, esa comprensión y esa empatía que están trabajando y efectivamente yo creo que la comunidad educativa, los centros, los niños y los docentes son un claro ejemplo de adaptación brutal del día a día porque tienen que estar combinando y trabajando en ese momento al mismo tiempo dando clases y en esa infraestructura porque son infraestructuras de grandes dimensiones que no se puede parar esa educación porque como hemos dicho es el motor y no podemos perdernos ni un minuto ni un día para hacer otras cosas y tenemos que convivir. Es el ejemplo de una sociedad del futuro donde trabaja en esa adaptación y flexibilidad. Ha comentado antes la apuesta por la formación profesional, ya las ramificaciones en las que podemos formarnos afortunadamente son muchas y también hay otra forma de formarnos, otra oferta educativa como puede ser la que nos ofrecen en Novelda, afortunadamente los conservatorios de danza y de música que en los últimos años están muy en entredicho por el coste que suponen, por quién debería de hacerse cargo de este coste. Vamos a hablar de esos servicios educativos municipales que en Novelda tenemos la suerte de contar con ellos y que se trata también de formación reglada para formarnos para un futuro profesional. Bueno, como bien has dicho, tenemos una gran oferta que tampoco tenemos que olvidar y quiero resaltar también las aulas de 2 años que se ha conseguido de ese gobierno, que nosotros dentro de ese servicio municipal, que como tenemos la escuela infantil, tenemos una aula de 2 años de manera gratuita por la apuesta del gobierno de Chimo Puig por hacer gratuita la enseñanza de 0 a 3 años, que ahora está de 2 a 3, y aquí tenemos 2 aulas más en la población de Novelda y una aula específica, por ejemplo, también. Esa es una de los servicios que también ofrece la población de Novelda. Y una vez dicho esto, los servicios educativos de competencia municipal, como bien has dicho, que son los 2 conservatorios de música y de danza y la escuela infantil, que son 3 joyas que tenemos aquí y que tenemos que potenciarlas porque siempre ha estado, como bien has dicho tú al inicio, en entredicho y aquí hemos cambiado el concepto, es decir, de algo que
la gente o anterior equipo de gobierno ha sido como un lastre. Nosotros hemos trabajado desde la eficacia, la eficiencia y la participación, y hemos hecho que, por ejemplo, en el Conservatorio de Danza, con un trabajo coordinado con la Consellería, vaya a ser o a pasar a la red de conservatorios de la Generalitat, donde vamos a seguir manteniendo el mismo servicio para la población de Novelda y de la localidad, y con un coste menos elevado para la población. Porque ¿Eso va a pasar en este curso ya? Estamos luchando porque falta la aprobación de los presupuestos, si no en este año, puede ser en este año que difiere si es el curso escolar este o el siguiente, porque el curso escolar en un año engloba 2 cursos escolares, pero tiene que ser en esta legislatura. Y luego, otra de los trabajos que estamos haciendo basados en la eficacia y la eficiencia es en el Conservatorio de Música, que trabaja con la comunidad educativa y su claustro estamos adaptando y haciéndolo más sostenible a la demanda de la sociedad, y estamos trabajando de manera colaborativa. Y otro ejemplo de esta joya, que es la escuela infantil, pues también estamos trabajando, como bien hemos dicho, donde tenemos el aula de 2 años, que ya es gratuita, y un servicio de psicología que se tenía ahí, cubriendo las necesidades de la escuela, se sigue cubriendo y se ha trabajado de una manera más eficiente para obtener más resultados con los mismos recursos, y eso se ha englobado y se ha buscado otro formato para que pueda englobar a toda la comunidad educativa de la población de Novelda, donde se está trabajando con un asesoramiento psicológico y pedagógico al resto de la comunidad educativa y centros. Por ejemplo, donde antes se hacía una charla en la escuela infantil para los padres, ahora se va a abrir a toda la comunidad educativa. Si hay algún problema de algún chaval, ya sea del tipo que sea, las primeras intervenciones las puede hacer este gabinete, que solamente estaba en la escuela y ahora está en toda la comunidad de la población, siempre sin perder de vista las funciones y el servicio que tenemos ahí en la escuela. Hacerlo más sostenible y eficiente no significará el reducir la oferta formativa, ni el que los profesores vean reducidos también su horario, por ejemplo, o sus sueldos. No, hacerlo más sostenible es adecuarlo a las necesidades. Está hablando del conservatorio... Sí, del Conservatorio de Música, por ejemplo. El Conservatorio de Música es adecuarlo a las necesidades. Si, por ejemplo, hay mucha demanda, voy a poner un ejemplo del tema de instrumento de violín y menos demanda de, pues no sé, de flauta no, pero de cualquier otro instrumento, tendremos que readaptar las jornadas. Eso es adaptación, hacerlo sostenible. No puedes tener 2 jornadas sin una demanda de un instrumento y faltando la otra. Es decir, tienes que adaptarte en cada momento a las circunstancias de la situación que van demandando. Proyectos de futuro. Bartolomé. Me hablaba antes de las aulas de 2 años, tenemos varias ya en nuestra población. La idea es seguir aumentando y que se convierta esa posibilidad, esa oferta implantada ya en todos los centros escolares de nuestra población. Sí, uno de los proyectos de futuro, como bien hemos dicho, ahora tenemos 3 aulas de 2 años y es gratuita en el resto, y vamos a luchar porque Novelda consiga el máximo de aulas de 2 años para todos los centros que se pueda. Ese es uno de los proyectos de futuro que tenemos respecto a la educación infantil, porque no hay que olvidar que el gobierno socialista quiere una enseñanza gratuita también desde infantil, de los 0 a los 3 años. Ahora estamos en el tramo de 2 a 3, y Novelda, que ahora tenemos 3 aulas de 2 años, 2 en el año experimental de toda la comunidad educativa, Novelda ya consiguió 2. En el año experimental, cuando se sacaron 35, es decir, que hay un trabajo importante donde se está viendo, como bien hemos dicho, en la población, y una intencionalidad y un cuidado desde el Gobierno de la Generalitat por la ciudad de Novelda. ¿Y cómo funcionan estas aulas de 2 años? ¿Cuál está siendo el resultado? Ya llevamos varios años implantadas. ¿Cómo está siendo el resultado? El resultado es muy positivo, porque estas aulas permiten que a muchos centros que se le han puesto un estímulo, una etiqueta, sin esa aula, por ejemplo, no irían. Y un porcentaje elevadísimo de alumnado que va a esas aulas se quedan ya en el centro, porque ya lo conocen cómo trabajan, cómo funciona, y no es lo que pensaban. Entonces es una manera también
y hay que decirlo, de ir dando ese servicio y manteniendo determinados centros, pero que el objetivo es que la población de Novelda consiga el máximo de aulas de 2 años en su centro educativo. Me voy a salir del guión un momento y le voy a hacer una pregunta, ya que estamos hablando de esto, que yo creo que nos la planteamos todos. ¿Por qué cree usted, como concejal de Educación, como persona que está dentro del sistema y que conoce todos los centros educativos, todas las formas de trabajar, por qué cree usted que existen colegios que tienen más fama y otros que tienen menos según determinadas épocas? Todos se supone que trabajan bajo un mismo sistema y bajo unos mismos protocolos, y eso ocurre, lo sabemos todos. Sí, mira, simplemente porque vamos muchas veces de oídas. Yo no lo sé, si a lo mejor usted es la excepción, pero yo te podía hacer la siguiente pregunta. Cuando matriculaste a tu hijo, ¿fuiste a preguntar el proyecto educativo de centro? ¿Te informaste, te leíste, etcétera, etcétera? No, vamos de oídas. Y efectivamente dicen, allí no, que ese centro no es bueno o este sí es muy bueno. Entonces, realmente para tener una valoración de manera objetiva y consciente, deberíamos ver el proyecto educativo de cada centro, ver qué tipo de alumnado, porque al final estamos en una sociedad globalizada, donde una acción de un punto del otro mundo afecta aquí, y estamos en una sociedad heterogénea donde tenemos que convivir todos con nuestras diferentes formas de pensar, cultura, religión, etcétera, etcétera. No vivimos en un mundo homogeneizado, eso era antes y lo estamos viendo con el COVID no empezó aquí, vino de China y en momento llegó al momento y tenemos que adaptarnos, y efectivamente entonces es lo que nos falta. Por eso es tan importante la educación, porque ese factor es importante, hacer personas críticas, personas activas, donde no sean meramente un rebaño y donde al final, después de buscar, descubrir, ellos tomen la misma una propia decisión por ellos mismos, no por el resto. Más proyectos de futuro, hemos hablado de esa aula de 2 años, un servicio de apoyo y asesoramiento también lo tiene en mente la concejalía. Sí, de hecho es que se está aplicando gracias a esa gestión en la escuela infantil, con ese servicio psicológico que estaba dando allí, esas funciones, lo hemos abierto a todo el resto de la comunidad y queremos mantenerlo. Otro de los proyectos de futuro, también, como bien hemos dicho antes, que para nosotros es muy importante el tema del asentismo, reducir el asentismo a los niveles 0 y conseguir que Novelda sea una ciudad libre de asentismo, y estamos trabajando, que ya lo aplicamos con esa subvención, porque como lo teníamos en mente desde el minuto 1, cualquier ayuda le hemos enfocado y dirigido ahí, y hemos 2 meses hemos contratado un servicio despertador con esa subvención, donde el 95% de los casos que se han seleccionado, se habló con las familias si querían recibir esta ayuda de manera voluntaria, ha sido un éxito, y ha sido tal el éxito que se ha reducido el asentismo, que este año, desde octubre, lo vamos a aplicar durante todo el curso. Ese es otro proyecto de futuro, va a ser el Consejo Sectorial de la Infancia, donde queremos formar a esos ciudadanos de futuro, pero ya desde pequeños, haciéndolo participativo, democrático, crítico, para que no pase que vayamos de oídas, de sonido. Y otro también de los proyectos de futuro que se va a aplicar en breve para trabajarlo, porque son proyectos de futuro de medio y largo alcance, los caminos seguros escolares, donde queremos hacer una ciudad más sostenible, más segura para los niños, para el juego, para el traslado de los niños a los colegios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos claro que desde la concejalía y de nuestra área hoy estamos plantando un gran árbol donde la sombra seguramente no, seguro la van a recibir otros. Ese es el ADN, el concepto y el objetivo del área. Por eso estos proyectos no son proyectos de corto plazo, sino son proyectos de medio y largo plazo, con los principios rectores que te he dicho antes: la participación y la transparencia de toda la comunidad educativa y la oposición que está dentro de la comunidad educativa. Se nos está acabando el tiempo y para despedirnos tan solo una pregunta. ¿Qué espera de este curso escolar que el miércoles arrancamos? Pues mira, solo esperamos que cada día sea una oportunidad de crecimiento, cada día sea una oportunidad de avance, y que tengamos eso, un día, una oportunidad, porque ya el resto ya lo haremos nosotros. Muchísimas gracias, Bartolomé. Nosotros, gracias.
Música